castigos naturales de la ley cuando el centro espiritual está cerrado. La humildad, la invocación y la conversión revierten el castigo. La penitencia verdadera es el medio para que la inteligencia divina responda. El perdón restaura la salud del microcosmos y del macrocosmos. El interior y el exterior se sanan mutuamente. Mensaje 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. 16. Así que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Develación. En el templo santificado la presencia está vigilante y receptiva. Toda oración sincera alcanza. Esto recuerda que la creación de un lugar interior consagrado vuelve al ser apto para la comunión permanente. Mi nombre es la realidad solar implantada en el adepto. La santificación implica la morada permanente de la consciencia. Cuando el templo interno es auténtico, el Cristo interior hace su morada indefinidamente. Mensaje 17. Y tú, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos. 18. Yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo: no faltará varón de ti que domine en Israel. Develación. El camino de fidelidad es imitativo de David. Obediencia del corazón unido a la rectitud. Guardar estatutos y derechos equivale a practicar las leyes esotéricas, disciplina, pureza y rectitud, que mantienen la transmisión iniciática viva. La confirmación del trono es la perpetuación del linaje espiritual. La descendencia no es meramente física, sino la sucesión de estados de conciencia realizados en la escuela interna. La fidelidad asegura la continuidad del reino. Mensaje 19. Mas si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, 20. Yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y la pondré por proverbio y fábula en todos los pueblos. Develación. Volverse significa traición a la senda. Adorar dioses ajenos son las múltiples idolatrías interiores, pasiones, mentalismos, apegos. Abandonar la ley es abrir la puerta al retroceso iniciático. La consecuencia es la expulsión. Perder el templo interior y convertirse en ejemplo de decadencia. El profeta advierte que la impiedad no solo destruye al individuo, sino que hace del santuario un objeto de escarnio entre las naciones, ley y karma inexorables. Mensaje 21. Y esta casa que es tan ilustre, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? 22. Y le será respondido: por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Develación. La casa es el templo interior del alma. Cuando el hombre profana el santuario del corazón con idolatrías y deseos, su misma grandeza se vuelve espanto. El esplendor perdido se convierte en ruina y los que contemplan al iniciado caído se preguntan: ¿por qué su Dios permitió tal derrumbe? El espanto es la consecuencia kármica del sacrilegio interior. El abandono del Dios íntimo, el que libra al alma de Egipto, símbolo de la esclavitud psicológica, conduce inevitablemente a la adoración de falsos dioses. El ego, la codicia, la lujuria, el orgullo. Servir a los dioses ajenos es alimentar los yoes. Por tal causa, el mal sobreviene. La ley devuelve a cada cual lo que ha sembrado. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y aconteció que al cabo de 20 años que Salomón había edificado la casa del Señor y su casa, 2. Reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Develación. Los 20 años señalan un ciclo completo de iniciaciones menores y mayores. La edificación de la casa del Señor y la casa propia simboliza la obra doble. El templo interno para Dios y la organización de la vida material purificada. Hiram representa al maestro constructor, el fuego de la sabiduría. Las ciudades dadas son virtudes y facultades espirituales que deben ser reedificadas dentro del alma. Poner en ellas a los hijos de Israel significa colocar las 12 potencias del ser en su justo lugar. Mensaje. 3. Después vino Salomón a Amat de Soba, y la tomó. 4. Y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de municiones que edificó en el desierto. Develación. Amat de Soba simboliza fuerzas psíquicas rebeldes. Tomarla es someter la mente a la voluntad del espíritu. Tadmor en el desierto es la fortaleza del alma en la soledad interior. Las ciudades de municiones son centros de defensa psicológica. Disciplinas, vigilancias y guardas de la mente contra el ego. Mensaje. 5. Asimismo reedificó a Bet-Horon la de arriba y a Bet-Horon la de abajo, ciudades fortificadas, de muros, puertas y barras. 6. Y a Baalat y a todas las villas de munición que Salomón tenía.
también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, y en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Develación. Betorón superior e inferior representan las dimensiones superiores e inferiores del hombre. Reedificarlas es equilibrar lo de arriba con lo de abajo, con muros de disciplina, puertas de discernimiento y barras de voluntad férrea. Baalat simboliza la ciencia oculta. Las ciudades de carros y caballos son los vehículos internos del ser. Astral, mental, causal. Jerusalén, el corazón iluminado. El Líbano, la mente purificada. Todo es edificado cuando la voluntad se somete al espíritu. Mensaje. 7. Y a todo el pueblo que había quedado de los eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel. 8. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Develación. Los pueblos ajenos son los agregados psíquicos que subsisten en el hombre. Los defectos no eliminados del todo quedan como fuerzas tributarias. El iniciado puede someterlos y hacerlos servir a la obra, mas su raíz permanece hasta que la transmutación total los disuelva. Mensaje. 9. Y de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus príncipes y sus capitanes, y príncipes de sus carros, y su gente de a caballo. 10. Y tenía Salomón 250 príncipes de los gobernadores, los cuales presidían en el pueblo. Develación. Las partes del ser no pueden ser esclavizadas. Cada potencia divina es guerrera, capitán, príncipe. Combaten contra el ego y son libres en el reino del espíritu. Los príncipes son jerarquías internas, átomos solares y guardianes del templo. El número 250 es cabalístico. 25 por 10, donde 25 es el fuego en acción y 10 la plenitud de la ley. Mensaje. 11. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David a la casa que él le había edificado, porque dijo entre sí: mi mujer no morará en la casa de David rey de Israel, porque son lugares sagradas por haber entrado a ellas el arca del Señor. 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos al Señor sobre el altar del Señor, que había él edificado delante del pórtico. Develación. La hija de Faraón es símbolo del alma que viene de Egipto, de la materia. Salomón la lleva a otra morada, pues la casa de David representa lo sagrado del corazón donde ha estado el arca. La morada de lo inmaculado no se mezcla con lo profano. El holocausto es la ofrenda total del fuego sexual transmutado. El altar frente al pórtico señala el sacrificio consciente en la entrada al templo interior. La entrega del hombre entero a su Dios íntimo. Mensaje. 13. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, las nuevas lunas, y fiestas 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. 14. Y constituyó los repartimientos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a la ordenación de David su padre. Los levitas por sus guardas, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, y los porteros por su guarda a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Develación. Cada fiesta corresponde a trabajos internos del alma. Los sábados simbolizan el descanso del ego, la entrega a lo espiritual. Las lunas nuevas, el renacer interior. Los panes sin levadura, la pureza sin fermento de pasiones. La fiesta de las semanas es la cosecha de virtudes tras el esfuerzo. La de los tabernáculos es el recogimiento en el templo interno, donde el hombre mora con su Dios. Cada parte del ser tiene su oficio. Sacerdotes, levitas, porteros. Los sacerdotes son las fuerzas más elevadas que ofician ante lo divino. Los levitas son las potencias auxiliares, guardianes del templo. Los porteros son vigilantes de los sentidos y de la mente, que deben cuidar cada puerta para que no entren las tinieblas. Esta ordenación fue establecida por David, el Cristo íntimo en el alma. Mensaje. 15. Y no salieron del mandamiento del rey, cuanto a los sacerdotes y levitas, y los tesoros, y todo negocio. 16. Porque toda la obra de Salomón estaba apercibida desde el día en que la casa del Señor fue fundada hasta que se acabó, hasta que la casa del Señor fue acabada del todo. Develación. El iniciado verdadero guarda la obediencia interior. Todas las partes del ser se someten a la dirección del rey interno, sin desviarse. Los tesoros, valores anímicos, son administrados en orden, y cada negocio del alma se rige por la ley. La obra magna está planeada desde el principio. Desde que se funda el templo interior con la primera chispa de anhelo espiritual, hasta su consumación en la gran obra, todo está previsto por la ley y guiado por el ser. Mensaje. 17. Entonces Salomón fue a Ezión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom.
18. Porque Irán le había enviado navíos por mano de sus siervos, y marineros diestros en el mar, los cuales habían ido con los siervos de Salomón a Ofir, y habían tomado de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Develación. Pezión-Geber y Elot representan centros de poder en el mar de la vida. Edom simboliza las fuerzas de la tierra, la herencia carnal. Ir allí es penetrar en los misterios de la materia para dominarlos desde la sabiduría. Hiram, el maestro constructor, envía naves. Vehículos de conciencia. Los marineros expertos son facultades internas que saben navegar en el mar de las emociones. Ofir es el depósito oculto de sabiduría. El oro recogido es el fuego transmutado, las riquezas del espíritu, que el rey Salomón, la sabiduría interior, recibe como fruto del trabajo. Mensaje. Capítulo 9. 1. Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén para tentar a Salomón con preguntas oscuras, con un muy grande ejército, con camellos cargados de aroma, y oro en abundancia, y piedras preciosas. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que tenía en su corazón. 2. Pero Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Develación. La reina de Sabá simboliza al alma femenina, la parte intuitiva, que busca confirmar la sabiduría del espíritu. Viene con preguntas oscuras. Enigmas de la vida y de la muerte. Trae oro, aromas y piedras preciosas. Las riquezas del subconsciente y del corazón. Presentarse ante Jerusalén es buscar la iluminación interior y abrir el corazón ante la sabiduría del ser. El sabio interior responde a todos los enigmas del alma. No hay pregunta sin respuesta en el templo del espíritu, porque el Cristo íntimo conoce todos los misterios y da luz a lo oculto en el corazón de quien lo busca con sinceridad. Mensaje. 3. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado. 4. Y las viandas de su mesa, y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y sus holocaustos que sacrificaba en la casa del Señor, no quedó más espíritu en ella. Develación. La reina de Sabá representa al alma humana que busca la luz. Cuando contempla la sabiduría de Salomón el Cristo íntimo y la casa que había edificado el templo interior del cuerpo solar, entonces reconoce la verdadera obra del espíritu. Las viandas son el pan de la sabiduría, los siervos representan las partes del ser ordenadas. Los vestidos son virtudes. Los holocaustos son los sacrificios internos, la transmutación del fuego sexual ofrecido en el altar del Señor. El alma, al contemplar todo ello, queda sobrecogida por la majestad del ser. Mensaje. 5. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. 6. Mas yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú añades sobre la fama que yo había oído. Develación. El alma reconoce que las voces interiores y rumores espirituales no eran ilusiones. Todo lo que había escuchado de la verdad se confirma cuando encuentra al Cristo interior manifestado en plenitud. La experiencia directa supera toda teoría. El alma, al unirse con el Cristo, comprende que la sabiduría divina no se puede transmitir en palabras. Se vive en la iniciación. Mensaje. 7. Bienaventurados tus varones, y bienaventurados estos tus siervos, que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. 8. El Señor tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerte sobre su trono por rey del Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios ha amado a Israel para afirmarlo perpetuamente, y te puso por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Develación. Los varones y siervos son las partes del ser que constantemente reciben la emanación del Logos. Dichosos aquellos aspectos internos del alma que se alimentan incesantemente de la sabiduría solar. El Cristo se sienta en el trono del íntimo porque es su expresión. Israel aquí es el pueblo interior. Las virtudes, las partes del ser. El Cristo gobierna sobre ellas para establecer equilibrio, juicio y justicia en el alma. Mensaje. 9. Y dio al rey 120 talentos de oro, y gran copia de especiería, y piedras preciosas. Nunca hubo tal especiería como la que dio la reina de Sabá al rey Salomón. 10. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de Brasil, y piedras preciosas. Develación. El alma entrega al Cristo sus valores más sublimes. El oro de la transmutación, la especiería de las buenas obras y las piedras preciosas de las virtudes cristalizadas en la psique. Los siervos de Hiram simbolizan a los maestros constructores invisibles que ayudan al iniciado. El oro de Ofir es el oro espiritual, la sabiduría transmutada. La madera de Brasil y las piedras son materiales simbólicos con los que se edifica el templo interior. Mensaje. 11. E hizo el rey de la madera del Brasil gradas en la casa del Señor, y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores.
Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. 12. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que había traído al rey. Después se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Develación. Las gradas son los peldaños de la iniciación. Los instrumentos musicales representan la armonía de las fuerzas internas puestas al servicio del espíritu. El iniciado logra vibraciones que nunca antes habían resonado en su tierra interior. El Cristo otorga al alma más de lo que ella ofrece, porque la luz siempre multiplica. El retorno de la reina a su tierra indica que el alma, ya transformada, debe seguir su trabajo en el mundo interior y exterior. Mensaje. 13. Y el peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. 14. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes. Y también todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra traían oro y plata a Salomón. Develación. El número 666 es profundamente simbólico. Representa a la bestia, pero en el caso de Salomón indica el dominio sobre la materia y sus fuerzas. El Cristo debe recibir ese oro anual. La energía transmutada del sexo, sin la cual no puede reinar. Los mercaderes y reyes representan las distintas partes del mundo interior que deben entregar sus energías al Cristo. Así, todas las fuerzas de la naturaleza psíquica deben ser sublimadas en la hora del rey interior. Mensaje. 15. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro de martillo, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. 16. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Develación. Los paveses son escudos. El oro de martillo representa la fuerza purificada por el trabajo en la fragua encendida de Vulcano. Con estos escudos el alma se protege de los ataques del ego. Los 300 escudos corresponden a las 300 pruebas iniciáticas que fortalecen al discípulo. Guardados en la casa del bosque del Líbano, simbolizan que la victoria sobre las tentaciones y luchas queda resguardada en la memoria sagrada del ser. Mensaje. 17. Hizo también el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro puro. 18. Y había 6 gradas al trono, con un estrado de oro al mismo, y brazos a un lado y al otro al lugar del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Develación. El trono de marfil es la pureza del alma, trabajada con dolor y sacrificio. Cubrirlo de oro puro es revestir esa pureza con la luz de la sabiduría crística. El trono es el asiento del ser en lo más íntimo del iniciado. Las 6 gradas son las 6 iniciaciones de misterios mayores que elevan al alma hasta el trono. Los brazos representan el poder y la misericordia de Dios. Los 2 leones son el fuego solar y el fuego lunar, guardianes del trono interior. Mensaje. 19. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas de un lado y al otro. Jamás fue hecho otro semejante en reino alguno. 20. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era de estima. Develación. Los 12 leones simbolizan las 12 facultades del alma y las 12 constelaciones zodiacales que asisten al iniciado en su ascenso. El Cristo, como rey solar, integra en sí las fuerzas zodiacales. La vajilla de oro son los vehículos internos transmutados y glorificados. La plata, la mente razonadora queda despreciada, porque en el Cristo reina únicamente el oro del espíritu. Mensaje. 21. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, simios y pavos. 22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Develación. La flota son los vehículos anímicos que, en ciclos de 3 años, la ley del 3, traen al iniciado nuevas riquezas espirituales. Oro de la transmutación, plata de la mente purificada, marfil de pureza, simios y pavos como símbolos de la naturaleza inferior que debe ser sublimada. El Cristo íntimo, dentro de nosotros, sobrepasa toda sabiduría humana. La verdadera riqueza es la conciencia despierta, que supera los tesoros del mundo. Mensaje. 23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, por oír su sabiduría, que Dios había puesto en su corazón. 24. Y de estos, cada uno traía su presente, vasos de plata, vasos de oro, vestidos, armas, especierías, caballos y mulos, todos los años. Develación. Los reyes de la tierra son las jerarquías interiores de nuestro propio microcosmos. Todas buscan al Cristo porque en él está la sabiduría divina infundida en el corazón. Cada parte del ser ofrece su tributo al Cristo. Oro, espíritu, plata, mente, vestidos, virtudes, armas, voluntad, especierías, buenas obras, caballos y mulos, energías instintivas dominadas. Todo ha de ser entregado al Rey interior. Mensaje.
25 Tuvo también Salomón 4000 caballerizas para los caballos y carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. 26 Y tuvo señorío sobre todos los reyes desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el término de Egipto. Develación. Los caballos y jinetes simbolizan las fuerzas instintivas y emocionales controladas por la voluntad. El número 4000 alude a la materia organizada en sus 4 cuerpos inferiores. Los 12.000 jinetes, a las 12 fuerzas zodiacales puestas al servicio del Cristo en la Jerusalén interior. El Cristo reina sobre todas las fuerzas internas, desde el río de la vida, Eufrates espiritual, hasta Egipto, símbolo de la materia y del ego. Nada queda fuera de su dominio. Mensaje. 27 Y puso el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos que nacen por las campiñas en abundancia. 28 Sacaban también caballos para Salomón, de Egipto y de todas las provincias. Develación. La plata como piedras indica que la mente ha sido transformada en algo común y útil, al servicio del espíritu. Los cedros símbolo de fuerza y rectitud abundan en la Jerusalén interior, porque las virtudes se multiplican. Los caballos de Egipto son las energías instintivas del cuerpo físico. El Cristo las toma, las doma y las transforma en fuerza espiritual para su obra. Mensaje. 29 Lo demás de los hechos de Salomón, primeros y postreros, no está todo escrito en los libros de Natán profeta, y en la profecía de Ahías Silonita, y en las profecías del vidente Iddo contra Jeroboam hijo de Nabat. 30 Y reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. 31 Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Develación. Los profetas representan la voz de la iniciación, los libros de la sabiduría eterna. El Cristo no se reduce a lo escrito. Sus obras están consignadas en la memoria viviente de los mundos superiores. Los 40 años simbolizan la totalidad de la prueba iniciática. 40 es número de purificación. Moisés en el desierto, el Cristo en el ayuno, etc. El reinado de Salomón es la purificación completa del alma bajo la guía del Cristo. El Cristo no muere, sino que se retira al seno del Padre. El ciclo de Salomón termina, y comienza otro con Roboam, símbolo del alma humana que debe continuar el trabajo. El Cristo es eterno, pero cada etapa del alma debe cumplir su proceso. Mensaje. Capítulo 10. 1 Y Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. 2 Y cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Develación. Roboam simboliza el alma humana que recibe el gobierno después de la obra del Cristo Salomón. Siquem es el centro del corazón, donde se reúne el Israel interior, las partes del ser, para reconocer al nuevo gobernante del microcosmos humano. Jeroboam representa a las fuerzas rebeldes del ego que, ocultas en Egipto, la materia, regresan cuando el Cristo se retira. Siempre que la conciencia pierde la guía de la luz, los elementos psíquicos defectuosos buscan dominar. Mensaje. 3 Y enviaron, y le llamaron. Vino, pues, Jeroboam, y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo. 4 Tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre, y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Develación. El pueblo interior, mezclado de virtudes y defectos, pide al nuevo rey dirección. El alma, sin la madurez del Cristo, se encuentra influenciada por las voces contradictorias de su propio Israel interno. El yugo de Salomón es el rigor de la disciplina esotérica, el peso de la iniciación. El ego exige alivio, pide rebajar el trabajo con el fuego sexual y con la muerte mística. El pueblo quiere comodidad espiritual. Mensaje. 5 Y él les dijo. Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. 6 Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Develación. El número 3 es siempre prueba iniciática. Roboam necesita tiempo para decidir, lo cual simboliza el estado de vacilación de la conciencia cuando debe escoger entre la sabiduría antigua y la voz de la juventud inexperta. Los viejos representan la sabiduría ancestral, los valores eternos que asistieron al Cristo. El alma humana siempre tiene acceso a esa voz interior, a la tradición de los ancianos del ser. Mensaje. 7 Y ellos le hablaron, diciendo. Si buscares el bien a este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. 8 Mas él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que delante de él asistían. Develación. La voz de la sabiduría interior enseña el camino de la misericordia y de la bondad.
El alma debe gobernar con equilibrio, pues así logra la obediencia perpetua de las fuerzas internas. Roboam rechaza la voz de la experiencia y escucha a los jóvenes, símbolos de la mente inmadura, de las pasiones y deseos que se crían con el hombre desde su juventud. Así el alma se inclina hacia el error. Mensaje 9. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le hablaron, diciendo: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú descárganos. Así les dirás: el dedo más menudo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Develación. El alma consulta con sus pasiones, preguntando cómo aliviar el rigor de la disciplina. En lugar de escuchar al espíritu, pregunta sus propios defectos cómo gobernar. Los jóvenes aconsejan tiranía y orgullo. El dedo más pequeño más grueso que los lomos del padre simboliza la soberbia del yo humano que pretende ser mayor que la sabiduría crística. Es el error de la personalidad inflada. Mensaje 11. Así que, mi padre os cargó de grave yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. 12. Vino, pues, Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Develación. El alma, guiada por el ego, convierte la disciplina en fanatismo y la justicia en crueldad. Los escorpiones representan el veneno de la lujuria y la violencia, que envenenan al pueblo interior. El tercer día, número de prueba, se consuma la decisión. El alma enfrenta la consecuencia de haber escogido el consejo erróneo. Mensaje 13. Y les respondió el rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos. 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Develación. La aspereza es el lenguaje del ego. El desprecio por el consejo de los ancianos significa rechazo de la sabiduría interior, de la voz del ser. Aquí se confirma la caída. El alma gobernada por la mente inferior y la soberbia se vuelve tiránica. Este error traerá división en el Israel interior. Las virtudes se dispersan, y el ego gana terreno. Mensaje 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para cumplir el Señor su palabra que había hablado, por ahí a Silonita, a Jeroboam hijo de Nabat. 16. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David, ni herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus estancias. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus estancias. Develación. Cuando el rey cierra su oído al clamor del pueblo, es porque una ley superior está actuando. La ley del karma. Nada ocurre al azar, y hasta la rebelión de las masas obedece a la voluntad secreta del Eterno. La palabra dada por Ahías representa la profecía cumplida, la recurrencia inevitable de los hechos que nacen de causas anteriores. El pueblo, al no ser escuchado, rompe el lazo con la dinastía davídica. Esto simboliza la fractura del alma humana cuando el ego gobierna y no escucha al ser interior. Entonces las partes del alma se dispersan, cada cual a su propia estancia, es decir, a sus propios defectos, pasiones y fragmentos psicológicos. Mensaje 17. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. 18. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se esforzó el rey Roboam, y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. 19. Así se rebeló Israel de la casa de David hasta hoy. Develación. Roboam solo gobierna en Judá, el centro inferior que queda sujeto a la herencia kármica. Judá simboliza el aspecto más denso y material, donde aún existe un remanente de poder, pero ya sin la unidad perdida del pueblo. El cobrador de tributos es imagen del ego que exige, del tirano interior que pide energías al alma para mantener el poder del yo. El pueblo rebelde lo apedrea. Las fuerzas internas ya no soportan esa esclavitud. Roboam huye a Jerusalén, es decir, la conciencia se repliega hacia el centro interior, buscando refugio en la ciudad sagrada del corazón. La división de Israel y de Judá no es solo un hecho histórico, sino un símbolo de la división del alma humana. Una parte quiere seguir al ser, y otra se rebela para seguir al ego. Esta lucha persiste en el interior del hombre hasta que se realiza la gran obra. Mensaje. Capítulo 11. 1. Y cuando vino Roboam a Jerusalén, juntó la casa de Judá y de Benjamín, 180.000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y volver el reino a Roboam. Develación. La mente, representada por Roboam, quiere recuperar su dominio por la fuerza, acumulando ejércitos de pensamientos, razonamientos y pasiones para someter lo que se ha revelado.
Pero la lucha contra el alma interna no puede hacerse por las armas de la mente, sino por la obediencia al ser. Mensaje. 2 Más vino palabra del Señor a Semeías varón de Dios, diciendo. 3 Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y Benjamín, diciéndoles. 4 Así ha dicho el Señor. No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase casa uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra del Señor, y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Develación. El Señor enseña que no se puede combatir al alma dividida con violencia. Los hermanos son los propios aspectos internos que deben reconciliarse mediante la comprensión y la obediencia a la voluntad divina. Así, la palabra de Dios detiene la guerra psicológica y enseña que todo lo que sucede tiene una causa kármica dispuesta por él. Mensaje. 5 Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. 6 Y edificó a Belén, y a Etam, y a Tecoa. 7 Y a Bet-sur, y a Soco, y a Adulam. 8 Y a Gat, y a Maresa, y a Zif. 9 Y a Adoraim, y a Laquis, y a Azeca. 10 Y a Zora, y a Jalón, y a Hebrón, que eran en Judá y en Benjamín, ciudades fuertes. Develación. La construcción de ciudades fuertes es el trabajo interior de fortificar las virtudes. Cada ciudad representa una cualidad del alma que se levanta como muralla contra el ego. Jerusalén es el corazón, Belén el nacimiento del Cristo íntimo, Hebrón la fidelidad al ser. Así, paso a paso, el alma fortalece sus defensas espirituales. Mensaje. 11 Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y provisiones, y vino, y aceite. 12 Y en todas las ciudades, escudos y lanzas. Las fortificó, pues, en gran manera, y Judá y Benjamín estuvieron de parte de él. Develación. Las provisiones, el vino y el aceite son símbolos alquímicos. La energía sexual transmutada, vino, la unción del espíritu, aceite, y las reservas de sustancia anímica, provisiones. Los escudos y lanzas son las armas de la conciencia, despierta contra los ataques del ego. Judá y Benjamín unidos representan las fuerzas materiales y anímicas bajo el mando del ser cuando el corazón permanece en Jerusalén. Mensaje. 13 Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él de todos sus términos. 14 Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio del Señor. Develación. Los sacerdotes y levitas representan las fuerzas internas del alma, los principios conscientes que sirven al ser. Cuando el alma siente la llamada del espíritu, todas las partes del ser buscan reunirse en el centro del corazón, en Jerusalén interior. Los levitas abandonan lo terreno, las posesiones materiales, para servir en el templo del corazón. Jeroboam simboliza al ego y a sus hijos, los agregados psicológicos, que expulsan al alma de su ministerio, alejándola del culto verdadero al ser. Mensaje. 15 Y él se hizo sacerdotes para los altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. 16 Tras aquellos, acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, el Dios de sus padres. Develación. Aquí se nos muestra la falsa religión interior. Cuando el ego se erige como sacerdote y fabrica ídolos mentales, cultos externos, becerros de oro, que son los apegos y pasiones demoníacas. Las tribus que buscan al Señor son las partes del alma anhelantes de la verdad. Ellas van hacia Jerusalén, el corazón, para ofrecer sacrificios, es decir, transmutación, oración y obras conscientes que se elevan al Dios interno. Mensaje. 17 Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam hijo de Salomón por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 18 Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab hijo de Isai. Develación. El reino de Judá es la fuerza mística del corazón. Roboam, hijo de Salomón, representa al alma que conserva todavía algo de la sabiduría heredada. Los 3 años son símbolo de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Las mujeres en este pasaje simbolizan aspectos del alma y de la naturaleza interior que se integran al trabajo del iniciado. Cada unión es una experiencia, una energía, un valor anímico que se suma al proceso del alma. Mensaje. 19 La cual le dio a luz hijos: a Jeús, y a Samarías, y a Zaham. 20 Después de ella tomó a Maaca hija de Asalón, la cual le dio a luz a Abías, a Atai, Ziza, y Selomit. Develación. Los hijos son frutos de la obra interior. Cada nombre corresponde a virtudes o fuerzas que nacen en el alma cuando ésta se une a la voluntad divina.
La unión con Maaca, hija de Absalón, señala la mezcla de valores elevados con tendencias caídas, pues Absalón simboliza la rebeldía contra el espíritu. De ahí nacen hijos, fuerzas duales que el alma debe aprender a redimir. Mensaje 21. Mas Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. 22. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. 23. Y le hizo instruir, y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fuertes, y les dio provisiones en abundancia, y fue dado a muchas mujeres. Develación. Aquí se revela la desviación del iniciado. Amar lo pasional y rebelde, Maaca, más que a las virtudes puras. La multiplicidad de mujeres y concubinas representa la dispersión de la energía sexual en la fornicación y en el deseo, engendrando hijos psicológicos que atan al alma. El ego interno pretende colocar a sus hijos bastardos como reyes. Abías, hijo de Maaca, simboliza el predominio de la pasión y de la rebeldía sobre las virtudes internas. Roboam dispersa sus fuerzas vitales por toda la tierra interior. Es el derroche de la energía creadora en los sentidos, en los placeres, en la multiplicidad de mujeres. Así se pierde la fuerza del alma en lo material, en vez de concentrarla en la unión con el ser. Mensaje. Capítulo 12. 1. Y cuando Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley del Señor, y con él todo Israel. 2. Y en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra el Señor. Develación. Cuando el iniciado asegura su posición externa, suele olvidar la ley interior. Roboam representa al alma que, habiendo recibido sabiduría, se aparta del camino y arrastra consigo a todas las partes del ser interior, Israel. Egipto aquí simboliza el materialismo y las fuerzas tenebrosas. Sisac es el karma que se levanta contra Jerusalén, el corazón, porque el alma ha abandonado la ley. Mensaje. 3 con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, a saber, de libios, suquienos y etíopes. 4. Y tomó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Develación. Los ejércitos de Egipto son los agregados psicológicos, innumerables defectos que atacan al iniciado. Los libios, suquienos y etíopes representan pasiones, pensamientos negativos y hábitos instintivos profundamente arraigados en el subconsciente. El ego, con su poderío, va conquistando las fortalezas del alma. Las virtudes, los valores, las defensas espirituales, hasta amenazar directamente el corazón mismo, Jerusalén. Mensaje. 5. Entonces vino Semeías profeta a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor. Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es el Señor. Develación. El profeta Semeías es la voz de la conciencia que advierte al alma caída. Cuando el hombre abandona la ley del ser, inevitablemente el ser lo deja bajo la tiranía del ego, Sisac. Tal es la justicia del Eterno. El reconocimiento de la propia miseria interior y la confesión de que el Señor es justo abre la puerta al perdón. La humillación significa arrepentimiento sincero y comprensión de que el mal está dentro de uno mismo. Mensaje. 7. Y como vio el Señor que se habían humillado, fue palabra del Señor a Semeías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. 8. Pero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Develación. La misericordia divina se manifiesta siempre que existe arrepentimiento verdadero. El Señor protege el corazón, Jerusalén, para que no sea destruido por completo, permitiendo al alma retomar el camino. Aquí se enseña que el dolor y la esclavitud al ego son necesarios para que el alma aprenda la diferencia entre servir a Dios y servir a las pasiones mundanas. El contraste abre los ojos del alma. Mensaje. 9. Subió, pues, Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho. 10. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam paveses de bronce, y los entregó en manos de los príncipes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Develación. El ego roba los tesoros internos. Las virtudes, la fe, la pureza y hasta las armas doradas, paveses, de la sabiduría solar que Salomón simboliza. Así el iniciado queda despojado de sus riquezas espirituales. El bronce representa lo inferior, lo mezclado. Al perder la fuerza solar, el alma se protege con defensas débiles, ilusorias, sustitutos de lo verdadero.
Es la imitación de la virtud, no la virtud auténtica. Mensaje. 11. Y cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia, y los traían, y después los volvían a la cámara de la guardia. 12. Y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Develación. El culto se mantiene externamente, pero con armas falsas. El iniciado aparenta piedad, pero en el fondo ha perdido los valores dorados. Es la religión externa sin esencia. Dios siempre perdona al arrepentido. La humillación sincera atrae la piedad del Altísimo, y aunque los valores se hayan perdido, el alma recibe oportunidad para reordenar su reino interior. Mensaje. 13. Fortificado, pues, Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió el Señor de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre fue Naama amonita. 14. E hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar al Señor. Develación. Jerusalén es el corazón, escogido para que resplandezca el nombre del Eterno. Roboam reinó allí, pero con mezcla de sangre extranjera, Naama amonita, lo cual simboliza la contaminación del alma con elementos foráneos, ajenos al ser. El mal fundamental es olvidar al ser, no velar el corazón con vigilancia y oración. Sin búsqueda interior, el alma inevitablemente cae en el mal. Mensaje. 15. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de Semeías profeta y de Ido vidente, en la cuenta de los linajes. Y entre Roboam y Jeroboam hubo perpetua guerra. 16. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Develación. Todo lo que el alma hace queda registrado en los libros de la vida. Semeías y Ido representan al karma y la clarividencia. La guerra perpetua entre Roboam y Jeroboam es la lucha interna entre la parte que busca la ley y la parte que sigue al ego. La muerte de Roboam significa el fin de un ciclo de pruebas. La herencia pasa a Abías, lo cual simboliza que las tendencias pasionales siguen dominando, pues Roboam había amado a Maaca y su descendencia. Mensaje. Capítulo 13. Un amperio los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Develación. Abías inicia su reinado mientras Jeroboam aún gobierna Israel. Esto significa que en el trabajo interior las fuerzas del alma y del ego coexisten en tensión. Judá es el corazón que intenta conservar la ley, aunque Abías procede de linaje manchado. Los 3 años simbolizan nuevamente los 3 factores de la revolución de la conciencia que deben vivirse para establecer el reino interior. La guerra entre Abías y Jeroboam es la eterna batalla entre lo que queda del alma que busca al Señor y el ego que se opone. Mensaje. 3. Entonces ordenó Abías batalla con el ejército de los valerosos en la guerra, 400.000 hombres escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. Develación. La batalla interior es desigual. Las fuerzas del ego, Jeroboam, siempre parecen duplicar a las del alma, Abías. Los 400.000 hombres son las virtudes y valores escogidos. Los 800.000 representan la legión de defectos que nos superan en número. El monte simboliza la elevación de la conciencia. Desde allí habla la voz del alma, Abías, dirigiéndose al ego, Jeroboam, y a las multitudes interiores, Israel, recordando la verdadera herencia espiritual. Mensaje. 5. ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? 6. Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Develación. La alianza de sal es el pacto de pureza y fidelidad con el ser. El reino entregado a David es la promesa del corazón gobernando el alma. El ego ha olvidado esa alianza eterna. Jeroboam, siervo rebelde, simboliza al ego que se subleva contra la sabiduría heredada del ser. El yo psicológico fue siervo, pero quiso usurpar el trono de la conciencia. Mensaje. 7. Y que se allegaron a él hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. 8. Y ahora vosotros consultáis para fortificaros contra el reino del Señor que está en mano de los hijos de David. Porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Develación. Los hijos de Belial son los defectos sin valor espiritual. Roboam, joven y tierno, representa al alma débil, que no supo defenderse de los yoes vanos y terminó dominada por ellos.
El ego busca siempre multiplicarse y fortalecerse en sus ídolos. Los becerros de oro, símbolos de la fornicación, el materialismo y el culto a las pasiones. Con ellos pretende desafiar al reino del ser. Mensaje 9. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? 10 más en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran al Señor son los hijos de Aarón, y los levitas están en la obra de velación. El ego expulsa de sí mismo a los verdaderos ministros del ser, los levitas interiores, y erige falsos sacerdocios. Cultos externos, ritos sin alma, supersticiones, donde cualquiera puede ser sacerdote de ídolos muertos. El alma fiel declara su lealtad. Aarón representa la ciencia del verbo y los levitas el trabajo interior. Mientras el ego levanta falsos templos, la conciencia guarda la obra sagrada en el corazón. Mensaje 11 los cuales queman al Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. 12 Y he aquí Dios está con nosotros por capitán, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. De velación. Los sacrificios, panes y candelero de oro son símbolos del trabajo interior. La transmutación, holocausto, la oración, incienso, la ofrenda del alma, panes y la luz de la conciencia, candelero. El iniciado que se mantiene fiel sigue cumpliendo con estas ordenanzas. El verdadero capitán de la batalla interior es el ser. Las trompetas simbolizan la voz del verbo divino que resuena contra los defectos. La advertencia es clara. Luchar contra el ser es perder inevitablemente. Mensaje 13 Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. 14 Entonces cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas de velación. El ego es astuto. Mientras enfrenta al alma de frente con tentaciones visibles, también coloca emboscadas ocultas en lo inconsciente. Judá, el corazón, se ve rodeado por los ataques de los yoes ocultos. Cuando el alma se ve asediada por todos lados, solo queda clamar al ser. La súplica sincera y el verbo sagrado, trompetas, hacen descender la ayuda divina en medio de la lucha interior. Mensaje 15 Y los de Judá alzaron grita, y cuando ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. 16 Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. De velación. El grito de Judá es el clamor interno del alma que, al invocar a Dios con fuerza, recibe auxilio del Altísimo. La voz poderosa del corazón derriba los poderes de Jeroboam, el ego que gobierna a Israel degenerado, y el Señor dispersa las tinieblas del yo delante del iniciado que marcha con fe. Cuando el alma fiel, Judá, se levanta con la fuerza de Dios, los yoes, Israel profano, huyen despavoridos, sin poder resistir la vibración del espíritu. Así el Creador entrega las pasiones al dominio del iniciado para que sean vencidas y transmutadas. Mensaje 17 Y Abías y su pueblo hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. 18 Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en el Señor Dios de sus padres. De velación. El trabajo interior no es suave, es mortandad de defectos, muerte psicológica. Los 500.000 simbolizan la inmensidad de agregados psíquicos que deben ser derrotados. Aunque se crean escogidos, son enemigos internos que se interponen entre el alma y Dios. El orgullo del yo siempre termina humillado, pues solo quien se apoya en lo divino se fortalece. Judá representa la esencia que confía en el ser, y por ello obtiene poder real, no ilusorio. Mensaje 19 Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efrón con sus aldeas. 20 Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, y le hirió el Señor, y murió. De velación. El iniciado, representado en Abías, avanza contra Jeroboam, el falso rey de la personalidad. Conquista ciudades, es decir, facultades internas que antes estaban bajo el dominio del ego. Betel significa casa de Dios, símbolo de la conciencia recuperada. El ego no puede resistir indefinidamente la fuerza del ser. Cuando la conciencia se afirma en Dios, el falso poder de Jeroboam muere por la lanza de la divinidad. Mensaje
21 Pero se fortificó Abías, y tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos, y 16 hijas. 22 Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos, y sus negocios, está escrito en la historia de Iddo profeta. Develación. Estos números son simbólicos. 14 mujeres representan los misterios de la Madre Divina en sus múltiples aspectos. 22 hijos aluden a las 22 letras sagradas, claves del Verbo Creador. 16 hijas corresponden a estados de pureza espiritual. El iniciado, fortalecido en Dios, fructifica en obras y virtudes. El camino del iniciado no queda olvidado. Está inscrito en los registros acásicos, en las memorias proféticas del ser, donde todo acto justo permanece grabado. Mensaje. Capítulo 14. 1 Y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días reposó la tierra 10 años. 2 E hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos del Señor su Dios. Develación. Abías, el iniciado, cumple su ciclo y se recoge en la paz del corazón, la ciudad de David. Asa, su hijo, simboliza la continuación de la obra interior en nuevas etapas. Los 10 años de reposo son la plenitud de la ley cumplida en un ciclo de perfección. Todo iniciado debe seguir las sendas de la rectitud. Asa representa el alma que se consagra al bien, no ante los hombres, sino ante los ojos de Dios, que ve el corazón. Mensaje. 3 Porque quitó los altares del culto ajeno, y los altos, quebró las imágenes, y taló los bosques. 4 Y mandó a Judá que buscasen al Señor el Dios de sus padres, y cumplieron la ley y los mandamientos. Develación. El culto ajeno es la idolatría de los yoes. Asa destruye los falsos altares que hemos levantado a las pasiones, quebranta imágenes mentales ilusorias y tala los bosques de deseos infructíferos que oscurecen la conciencia. El iniciado no solo purifica su templo interno, sino que dirige a la esencia, Judá, hacia la búsqueda directa de lo divino, obedeciendo las leyes eternas. Mensaje. 5 Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. 6 Y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado reposo. Develación. Cuando los falsos cultos del ego son arrancados, el alma alcanza quietud. El reino interno se aquieta porque la esencia reina sobre las ciudades interiores, los centros de la máquina humana. La paz interior permite levantar fortalezas espirituales. Cuando la guerra del ego cesa, el alma construye murallas de luz que protegen la conciencia. El reposo proviene de Dios, no de la inercia, sino de la armonía con la ley. Mensaje. 7 Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. 8 Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300.000, y de Benjamín 280.000 que traían escudos y flechaban arcos. Todos hombres diestros. Develación. El iniciado anima a la esencia a consolidar sus conquistas espirituales. Los muros son la disciplina, las torres la vigilancia, las puertas la transmutación, y las barras la fuerza de la voluntad. La tierra del alma pertenece al ser cuando se busca al Señor con sinceridad, y la prosperidad espiritual es inevitable. El ejército es la milicia espiritual. Las fuerzas del alma que combaten a las tinieblas internas. Los números indican plenitud de recursos interiores. Judá, con sus escudos y lanzas, simboliza la defensa activa contra el ego. Benjamín, con arcos, representa la puntería de la conciencia en la meditación. Todos los hombres son diestros porque la disciplina los ha entrenado en la guerra santa interior. Mensaje. 9 Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de 1000 millares, y 300 carros, y vino hasta Maresa. 10 Pero Asa salió contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Develación. Zera el etíope representa a las tinieblas interiores, los agregados psíquicos que se levantan con violencia contra el alma. El ejército innumerable son las legiones del ego, que con sus fuerzas animales y pasiones, los carros, buscan someter la conciencia. Maresa es símbolo de la lucha interior donde se decide si vence la luz o la sombra. Asa simboliza al iniciado que, armado con la fe y la disciplina, enfrenta a sus enemigos internos. El valle de Sefata indica la profundidad de la conciencia donde se libra la guerra santa. Allí el alma debe alinear sus fuerzas y ordenar la batalla contra sus propios defectos. Mensaje. 11 Y clamó Asa al Señor su Dios, y dijo: Señor, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene, para dar ayuda? Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército.
oh Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. 12. Y el Señor deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Develación. El clamor de Asa es la oración del alma rendida a lo divino. El iniciado reconoce que, sin el auxilio de la Divina Madre y del Cristo íntimo, no puede vencer al ego. El hombre que no debe prevalecer es la personalidad profana, el yo psicológico. Solo el poder del ser puede derrotar al ejército interior de defectos. Cuando la conciencia se une al ser, las tinieblas no pueden resistir. El Señor deshace al enemigo interno, y los defectos, incapaces de sostenerse frente a la luz, huyen del campo de batalla. Mensaje. 13. Y Asa, y el pueblo que con él estaba, lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos hombre con vida, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército. Y les tomaron muy grande despojo. 14. E hirieron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor era sobre ellos. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. 15. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Develación. La persecución hasta Gerar indica la necesidad de no dejar sobrevivir defecto alguno. El despojo representa las energías, virtudes y esencias que el ego tenía atrapadas y que ahora son liberadas para el alma. Las ciudades son los distintos centros psicológicos donde el ego se esconde. El terror del Señor es la fuerza del espíritu que disuelve los errores. El saqueo es la recuperación de la conciencia embotellada en el yo. Las cabañas del ganado representan los aspectos más bajos de la psique, instintos y pasiones. Las ovejas simbolizan virtudes y fuerzas dóciles recuperadas. Los camellos, la resistencia espiritual necesaria para el camino. Jerusalén es el corazón del iniciado, donde todo retorno debe culminar. Mensaje. Capítulo 15. 1. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed. 2. Y salió al encuentro Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. El Señor es con vosotros, si vosotros fuereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Develación. El Espíritu de Dios sobre Azarías es la inspiración del ser que habla a través del profeta interior. Obed, cuyo nombre significa siervo, señala que solo los que sirven al Espíritu pueden ser portavoces de lo divino. La profecía enseña la ley de reciprocidad espiritual. Dios se manifiesta en el alma que lo busca, pero se retira de aquel que lo olvida. Asa, Judá y Benjamín representan la voluntad, el amor y la fuerza espiritual del iniciado que deben mantenerse fieles al Eterno. Mensaje. 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. 4. Mas cuando con su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Develación. Israel sin Dios es la humanidad actual, extraviada, sin guía interior. La ausencia de sacerdote es la falta de la conexión con el ser. Sin maestro ni ley, los hombres vagan dominados por sus egos, sin dirección espiritual. La tribulación es la crisis interior que obliga al alma a volver al Padre. Cuando el dolor se convierte en llamado sincero, lo divino responde y se hace presente. Mensaje. 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas destrucciones sobre todos los habitadores de las tierras. 6. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Develación. La falta de paz simboliza la confusión psíquica en la que el ego gobierna. Internamente, todo está en guerra. Pensamientos, emociones y deseos se destruyen entre sí. El desorden interior se refleja en el exterior. Ciudades contra ciudades, pueblos contra pueblos. El conturbamiento de Dios es la consecuencia kármica de la desobediencia espiritual. Mensaje. 7. Esforzaos pues vosotros, y no descoyunten vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. 8. Y cuando oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de todas las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Develación. Aquí se nos pide perseverancia. Las manos no deben caer, símbolo de no abandonar la práctica. Toda obra espiritual, aunque parezca invisible, recibe su salario. La expansión de la conciencia. El confort de Asa es la fuerza renovada del iniciado al escuchar la voz del Espíritu. Quitar las abominaciones es eliminar los defectos psicológicos. Reparar el altar es reconstruir la conexión con lo divino en el corazón, en la morada interior del ser. Mensaje. 9. E hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín, y de Manasés, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios era con él.
10 congregaron, pues, en Jerusalén en el mes tercero, a los 15 años del reino de Asa. Develación. La reunión de Judá y Benjamín con los extranjeros simboliza la integración de todas las partes del alma. Lo amado, lo guerrero, lo errante. Muchos se pasan a Asa porque el alma iluminada atrae las esencias que estaban dispersas. Donde Dios se manifiesta, todo tiende a unirse en la unidad interior. Jerusalén es el corazón del iniciado. El mes tercero indica el trabajo con la tríada espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El año 15 señala la cristalización de las fuerzas del arcano 15, que deben